Considerada como la princesa del pop punk, género que prácticamente también fue creado y desarrollado por ella, y siendo una de las artistas más influyentes de inicios del siglo XXI, Avril Lavigne aparece en escena en el 2002 y desde ese primer momento en que su nombre y su música se hicieron popular, su impacto en la juventud rebelde de ese entonces fue inmediato y notorio. Avril se convertía en la ídolo de una generación que ya no quería seguir ni tener como su modelo a seguir el pop y los artistas que estaban de moda en aquel entonces y que habían reinado la industria musical desde finales del siglo XX. Con su estilo más rockero, donde usaba muchas pantalonetas anchas, un estilo skater muy marcado, maquillaje más oscuro, muchas manillas y donde colocó incluso de moda los taches nuevamente, Avril Lavigne se convirtió en la voz de los jóvenes de la generación X y con su música y estilo dejó sin lugar a dudas un legado en lo que es la historia de la música y que la convierten como una de las voces más importantes de este siglo. Hoy en Panorama Pop hablaremos de la primera era de la cantante canadiense Avril Lavigne. Mi nombre es Buda, comencemos. Are you aware of what you make me feel, baby? Avril Lavigne nació el 27 de septiembre de 1984 en Belleville, una pequeña ciudad en la provincia de Ontario, en Canadá. Desde muy temprana edad demostró tener aptitudes en la música y el canto, literalmente desde sus 2 años. Las melodías cristianas y las canciones country dominaron su canto temprano y sus padres, de acuerdo con su estricta fe cristiana, monitorearon cuidadosamente su elección de música. Sus padres la apoyaron con clases de canto y comprándole un micrófono, una batería, guitarras y hasta un teclado. Así desde niña aprendió a tocar cada uno de estos instrumentos y también desde muy joven empezaría a escribir y componer sus propias canciones. En 1999, Avril ganó un concurso de canto que organizó una emisora de radio local, donde el premio era cantar en el escenario con nada más y nada menos que Shania Twain, una de las cantantes canadienses más exitosas y también una de sus grandes influencias en la música. Juntas cantaron en el Chorus Center en Ottawa la canción What Made You Say That y fue uno de los momentos más importantes de su vida, dicho por la misma Avril Lavigne. Al poco tiempo es descubierta por ejecutivos de Arista Records y esta, que se convertiría también en su primera disquera, ofreciéndole un contrato para grabar y lanzar 2 discos por $1.25 millones. Avril Lavigne, con tan solo 16 años, deja la escuela y también deja su país Canadá, se muda a New York, donde se reúne con productores musicales y empezar a grabar lo que sería su primer álbum. Entre los productores se encontraban Peter Ciso y Cliff Magness, con los que hizo canciones como Losing Grip, Unwanted y Nobody's Fool. Para ese entonces, Arista Records quería lanzarla como una artista juvenil de country, algo así como una Leon Rimes o Faith Hill. Y de hecho no les convencía mucho su imagen de chica rebelde y de skater que ella tenía en ese momento. Y tampoco que Avril componía canciones que iban más por el lado rock, con muchas guitarras eléctricas y de ritmos rápidos. Pero fue hasta que se juntó con The Matrix, también productores principales de su primer álbum, que decidieron lanzarla más por el lado rock, pop, punk, un estilo que básicamente nacería con ella, desechando cualquier otra idea que la disquera tuviera con la artista. Complicated se lanzaba en la radio mundial a inicios del 2002. Este sería su single debut y al poco tiempo se convirtió en una de las canciones más sonadas de ese año. En Complicated, ella se cuestionaba el por qué cuando estaba sola con esa persona podía ser un encanto y sin embargo cuando había más gente alrededor se comportaba de una manera diferente. Tan diferente que ella lo veía incluso como un tonto. Supongo que estaba hablándole a alguien que fue su chico en ese entonces. Pero además de la letra que refleja el pensamiento de una chica adolescente de 16 años, edad en la que escribió y compuso la canción, ella ofrecía una canción fresca de género rock pop que en ese momento no era muy habitual escuchar
Y también introducía un estilo juvenil nuevo, que se alejaba de lo que eran las divas del pop que estuvieron de moda hasta ese entonces: Britney, Christina, Jessica Simpson, entre otras. Avril fue llamada por muchos como una chica anti-Britney, por su look más rockero, con pantalonetas anchas, andar en su skateboard todo el día, maquillaje oscuro, los taches y poner de moda la corbata en las chicas, bueno, y también los chicos, adolescentes. Pero era una etiqueta que a ella no le agradaba para nada, y lo dijo en varias entrevistas, el no sentirse cómoda en que la llamaran así y que más bien cada una estaba en su estilo y que cada fandom era libre de seguirla según sus propios gustos. Complicated fue un hit y alcanzó en la Billboard Hot 100 la posición número 2. En el listado Top 40 Main Street, listado que rankea las canciones más sonadas en radio de Estados Unidos, estuvo 8 semanas en la posición número 1, posición que también alcanzó en Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, al igual que el Top 10 en la mayoría de países. El fenómeno Avril Lavigne había comenzado y era una realidad. Let Go fue lanzado el 4 de junio del 2002. Inicialmente el álbum llevaría por título Anything But Ordinary como una de las canciones que está incluida en él, el track número 8, pero Avril lo cambiaría por Let Go, que era el título de un demo que se grabó en las sesiones del álbum. Sin embargo, fue excluido del track listing final de este disco. Ya con el éxito a cuestas de Complicated, el álbum no tenía más opción que ser un éxito también. Un álbum de género rock pop con mucha influencia punk y post-grunge, y que a lo largo de 13 canciones y de poco más de 48 minutos nos describían con sus letras los pensamientos de una chica de 16 años en cuanto al amor, la amistad y su punto de vista en cuanto a la vida. Hasta la fecha ha sido su álbum más exitoso, llegando a vender aproximadamente 16 millones de copias en todo el mundo, y siendo uno de los álbumes debut más exitosos de un artista. Debutó en la posición número 8 y alcanzó la posición número 2 en Billboard 200. A finales del 2002 fue el tercer álbum más vendido en Estados Unidos después de Eminem y Nelly, y el álbum más vendido por una mujer de ese año. En Canadá, su país natal, alcanzó la posición número 1 y llegó a vender el 1.000.000 de copias, colocándola en el listado de artistas femeninas más vendedoras canadienses, junto con Shania Twain, Celine Dion y Alanis Morissette. Igualmente, en muchos países se vendió muy bien el disco y alcanzó las mejores posiciones en los listados. Con todo el boom que se había empezado con Complicated y el lanzamiento de su álbum, Avril quería seguir demostrando que no era artista de un solo éxito, que su música y ella eran reales y que estaba dispuesta a seguir conquistando a toda una generación. Skater Boy se lanzó como segundo sencillo y sus fans cada vez estaban más envueltos con su sonido rockero y su imagen de chica skater. La canción también se convirtió en un hit, alcanzando la posición 10 de la lista de Billboard. Su video, que es considerado uno de los mejores videos de la década pasada, fue dirigido por Francis Lawrence y seguía mostrando esa rebeldía que ella quería seguir predicando. Y luego, a finales del 2002, lanza I'm With You, preciosa balada pop rock que consagra su capacidad de composición y que es considerada una de las mejores canciones de toda su carrera. Incluso ella misma ha dicho ser una de sus canciones favoritas y la dedicó a sus fans a través de un Q&A que realizó vía Twitter y donde lo dijo. La canción alcanzó la posición número 4 en Billboard Hot 100 y es su tercer single en el top 10 y lo mejor aún, de su álbum debut. Era definitivamente el inicio de un fenómeno que más adelante se volvería a reafirmar con su segundo álbum Under My Skin, lanzado en el 2004, que continuaría su éxito como artista, con sencillos como My Happy Ending y Don't Tell Me, que fueron un éxito en los listados y en el mainstream. Y mucho más con su tercer álbum The Best Damn Thing, que lo lanzó 3 años después, en la primavera del 2007, que aunque para muchos críticos y fans era un álbum más comercial, la calidad del álbum hizo que se convirtiera también en un gran éxito mundial en ventas y en los listados, y que incluía el que es hasta la fecha su single más exitoso, Girlfriend,
y que le regaló su único número 1 en la Billboard Hot 100. Hoy quería hablar un poco de esta, que ha sido la era más exitosa de la carrera de Avril Lavigne, era que le trajo muchos premios y nominaciones en la música y que la colocó en el top de artistas más destacados de este nuevo siglo. Pero si quieren que hable de la segunda etapa de su carrera, una etapa bastante curiosa también y llena de acontecimientos que hicieron incluso que se desapareciera un poco de la escena musical, déjenos un mensaje en la caja de comentarios. Si te gustó este video, no olvides regalarnos un like o un comentario, así como suscribirte también a nuestro canal de YouTube. Igualmente seguir nuestro podcast Panorama Pop en las plataformas de escucha. Estamos en Spotify, en iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Yo soy Buda y nos vemos en nuestro próximo video.